entero sufren, sea por inundaciones, por la pandemia, por otras enfermedades u otros problemas, para que en ellos el reino de Jesucristo venza también a través del amor, puedan ofrecer sus sufrimientos para la redención de todos por nuestra salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues un saludo cordial a todos, especialmente al grupo de Emaús de Colombia. Yo conozco al grupo de Emaús que está en Roma. Hay un grupo de señoras y iba a comenzar el de varones y no ha podido comenzar por la pandemia. Conozco también el que se iba a comenzar en Alemania, que ya comenzó, hombres y mujeres, y conozco algunos de Madrid y de Barcelona, el grupo de Maús. Y también el año pasado, por casualidad, estuve hace un año en Colombia, en Bogotá, y en la sede de la conferencia episcopal donde me hospedaba, el fin de semana había también un retiro de Maús, de señores, de hombres. No profundicé mucho porque les dejé en el retiro, pero estoy en contacto con este movimiento, estos grupos de oración que el Espíritu Santo suscita para bien de las almas. Y también saludo a Adriana, que también tiene ya grupo de oración que le llama la Rosa de Getsemaní, y a todos ustedes aquí congregados en el Espíritu Santo, para hablar del tema del reino de Cristo. Y dado que mañana es la fiesta de Cristo Rey, pues vamos a hablar de este reino de amor y de justicia y de paz y de gracia que es el reino de Cristo. Quiero tratarles, un segundo, voy a bajarla porque está dando directamente el sol. Un segundo. Voy a tratar 4 puntos que son como catequesis realmente sobre el tema del reino de Dios, del reino de Cristo. Vamos a comenzar con el tema que es el Evangelio del Reino. Y me voy a servir del libro Jesús de Nazaret del cardenal Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, donde él en ese libro nos expresa lo que es para él lo que llama el Evangelio del Reino. Después, en el segundo punto, vamos a ver algunas, no todas, pero algunas de las parábolas más importantes que Jesucristo nos relata en los Evangelios, sobre todo sinópticos, del reino. El Señor nos habla del reino de los cielos en parábolas, nos quiere decir cómo es el cielo, cómo es Él, a través de parábolas, de metáforas, de narraciones que nos indican cómo es ese reino que Él vino a predicarnos con su propia persona. El tercer punto es Jesús Rey, y Rey por el amor y por la amistad que Él nos ofrece. Ese va a ser el tercer punto, y para ello me voy a pasar en 2 escenas del Evangelio y concluir con algunas consideraciones en las cuales vamos a ver que Cristo quiere reinar en el mundo, en la sociedad, en la economía, en la política, en la cultura, pero también quiere reinar en mi corazón. Quiere ser el rey de mi corazón. Y quisiera que fuera este el fruto de este encuentro, que nosotros le hiciéramos un espacio todavía mayor, si fuera posible, a Jesús en nuestro corazón, que afianzásemos más la amistad
el amor que tenemos a Él, porque en la medida en que ese amor y esa amistad sean más fuertes y Él reine más en nosotros, podremos decir con mayor verdad aquella exclamación, oración, que va a ser el objeto del cuarto punto: Cristo, Rey nuestro, venga tu reino, y que es una de las peticiones del Padre nuestro. Bueno, vamos a comenzar con el Evangelio del Reino. Jesucristo comienza su explicación, nos dice el Evangelio de San Marcos, su predicación, perdón, con esta frase, con este anuncio: el tiempo se ha cumplido y el reino está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. El anuncio de Jesús en su vida pública es el anuncio que también nos quiere hacer hoy. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. El tiempo se ha cumplido. Habla de los tiempos de Dios. Dios, que es eterno, tiene para nosotros sus tiempos. Nosotros que vivimos en el tiempo, pero caminamos hacia la eternidad. Y cuando Jesucristo predica esto por las colinas y valles de Galilea, el tiempo mesiánico se había cumplido. Desde la creación del mundo, mejor dicho, desde el pecado de Adán, desde el protoevangelio, en el que el Señor anuncia un Salvador, un Mesías, se estaba esperando este tiempo. El reino está cerca. El reino de Dios está cerca. Vamos a ver qué significa esa palabra basileia en griego. Reino significa que está aquí, porque soy yo, dice Jesús. El poder de Dios, la fuerza de Dios, el reino de Dios, está a vuestra mano, está cerca de vosotros. Lo podéis tocar, lo podéis ver, lo podéis oír, porque es Jesús. Y el encuentro con Jesús implica, por nuestra parte, conversión y fe. Conversión, que significa el deseo de renovar en nosotros aquello que, diría San Pablo, es hombre viejo, para vivir la vida nueva de Dios en nosotros. Creer en el anuncio bueno, en la buena noticia que Jesús nos trae. Y el Evangelio de San Mateo nos dice que él recorría toda la Galilea, que enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio del reino. Y junto a su predicación él hacía esto: curaba toda clase de enfermedad y dolencia del pueblo. Jesús se presenta como aquel que predica el Evangelio, la buena nueva de Dios, pero también el médico de las almas y de los cuerpos. También con fe podemos pedir en este mismo momento por personas que sabemos enfermas, para que sea la voluntad divina, se curen por el poder de intercesión de Jesús ante el Padre. El Evangelio, la palabra euangelos, significa una buena noticia. Cada uno de nosotros puede pensar la mejor buena noticia que jamás haya recibido en su vida. ¿Cuál es esa noticia que, al oírla, tu corazón se llenó de alegría? ¿Cuál es esa noticia que en tu vida hizo una división antes y después? Pues bien, esa palabra evangelio viene de un uso profano.
cuando los emperadores romanos querían dar anuncios, ponían estos evangelios. Y para los súbditos del emperador romano, lo que decía el emperador era una buena noticia. Era casi un mensaje de salvación. Esto es lo que significa evangelio, mensaje de salvación. Es una noticia que me atañe, que me dice algo, que me da una promesa, que me abre en medio de las oscuridades en que muchas veces vivimos, nuevos horizontes, el cielo mismo. La comunidad primitiva de los cristianos, al usar esta palabra, quería decir que ellos, aunque muchos eran pobres, humildes o no contaban para la sociedad, tenían un mensaje que era de mayor importancia que aquel que podía dar el mismo emperador, porque no era un mensaje de una autoridad humana, aunque los romanos le llamaran al emperador divus, divino, sino que viene del mismo Dios que nos promete el cielo, la salvación eterna. Y por ello, la buena noticia no solo es un mensaje, no solo es algo que llega a mi mente, no solo es algo que me ilumina. El Evangelio es fuerza. En griego se dice dynamis, poder para transformar, para transformarme, para hacer que el mundo camine en una dirección nueva, que es aquella para la que Dios lo ha creado. Por eso se habla del Evangelio de Dios, porque es una noticia que además de la noticia nos da fuerza, porque es gracia, que viene de la parte de Dios y que transforma el mundo, que hace que este mundo, que tiene tantas sombras, que tiene tantas malas raíces, que tiene tantas heridas, ese mundo que nos deja perplejo, que está lleno de contradicciones, ese mundo sane, se ilumine, se oriente hacia el bien. Y ese es el Evangelio que predicaba Jesús. Lo esencial que predica Jesús es el Evangelio del reino, que es el reino de Dios, como hemos dicho, y que requiere de nuestra parte, como también hemos señalado, fe y conversión. Siempre es bueno preguntarse si somos hombres y mujeres de fe, si nuestra fe podría ser mayor y si nos hemos dejado convertir, si hemos hecho posible que la acción de Dios en nosotros sea transformante. El Evangelio en el Nuevo Testamento se habla 122 veces de esta expresión, el reino de Dios. Y eso significa que es una palabra importante, es un anuncio importante, es un concepto vital en el Nuevo Testamento, porque es el centro de lo que Jesús predicó. Jesús nos vino a predicar la cercanía, la presencia, el poder salvador, transformante de este reino. ¿Y qué significa esta palabra en teología? Porque hay reinos de esta tierra, poderes humanos, todavía existen reinados. España es un reinado, Inglaterra, otros países. Pues podemos dar tres significados, habrá más, pero estos son los más importantes. Es Jesús mismo en persona. El reino de Dios, el poder de Dios es Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que toma nuestra naturaleza
débil, humilde y por parte nuestra pecadora, no en Él, en nosotros sí, y la asume en su persona divina para salvarnos y hace que el poder de Dios sea nuestra fuerza. Por eso San Pablo podía decir, todo lo puedo en quien me da su fuerza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuando Jesús habla del reino, por lo tanto, anuncia esta llegada del poder de Dios en su persona a este mundo. Otro significado, un significado más íntimo, que también da Orígenes, un padre de la Iglesia, es la presencia de Dios, no solo en el mundo exterior, no solo en la sociedad, en la persona misma de Jesucristo, sino dentro de nosotros mismos. Es lo que se llamará la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Dios reina en nosotros en cuanto, como en un templo, vive en él, en nuestra alma y habita en él. Dios reina en el alma, dice Orígenes, de sus apóstoles y de sus escogidos. Y finalmente el reino de Dios es la iglesia. La iglesia misma es el lugar donde Dios reina. La iglesia, entendemos sobre todo la iglesia católica. La iglesia como reino de Dios en la tierra. También ha habido otras interpretaciones y es la que se refiere a la consumación del mundo. El reino de Dios, es cierto, llegará con poder al final. Es lo que la teología llama con una palabra precisa la escatología. Escatón son las realidades últimas. Este reino llegará con poder. Ese reino que Jesús había anunciado y para algunos iba a llegar de modo inminente, la parusía. Conocemos bien lo que San Pablo dice a los tesalonicenses. Esperaba que llegara la parusía muy pronto y por lo tanto algunos no trabajaban y dice, no, tenéis que trabajar porque solo Dios sabe cuándo llegará la consumación final de este reino. Otros han interpretado el reino, por lo tanto, unos han interpretado el reino de modo muy, es demasiado espiritual, como aquel que llegará solo al final de los tiempos, y otros han interpretado el reino en modo demasiado poco espiritual, muy humano, como el adviento al mundo de la paz, de la concordia, de la justicia, de la salvaguardia de la creación, pero no tanto como fruto de una acción salvadora de Dios, sino como fruto de un esfuerzo humano. Y estas reflexiones, que repito son del Papa Benedicto XVI, en ellas el Papa nos dice que esta propuesta parte y acaba en un relativismo religioso, porque en realidad cualquier religión y cualquier doctrina, ni siquiera religiosa, podría tener como fin esto, querer que entre los hombres haya la paz, la concordia, la justicia y la salvación del creado. Valores eminentes y muy buenos que el reino de Dios también proclama, pero que no son solo fruto de la acción del hombre, sino de un don divino. Por eso, esto es muy importante, nosotros también vemos que en los evangelios se habla del reino de los cielos. Jesús a veces habla del reino de los cielos. ¿Y por qué habla del reino de los cielos? Porque la palabra Dios a veces no se quería usar banalmente y se usaban perífrasis, es decir, expresiones similares para no tener que decir la palabra Dios, que no se quería banalizar, que no se quería usar en vano. Y por eso
A veces todavía en el hebreo moderno, en lugar de Dios, se dice Shem, por ejemplo, el nombre, el nombre, el nombre por excelencia. Bueno, pues reino de los cielos es sinónimo de reino de Dios, porque el cielo es el lugar donde Dios habita y es aquel estado al que nos invita a participar con Él eternamente. Por lo tanto, es un Dios que es poderoso no solamente en la tierra, sino en el cielo, capaz de imponer por amor su voluntad no solo en la tierra, sino en el cielo. Por eso, cuando Jesús anuncia el reino de Dios, podemos decir, dice este libro, Jesús de Nazaret, que anuncia simplemente Dios, el Dios vivo. Ese Dios a quien encuentra Moisés en la zarza en Éxodo 3:14 y que se revela a él como yo soy el que soy. Yo soy el que es la vida y nada más que vida y completamente vida y solo vida, que puede obrar en el mundo y en la historia y que en ella está obrando. Dios obra en la historia y ese es el reino de Dios. Por lo tanto, anunciar el reino es anunciar a Dios. Decir que el reino está cerca significa que Dios está actuando en el mundo, que Él es el Dios vivo, que Él es el Señor de todo. Y como veremos más adelante en una de las parábolas, a pesar del mal que nos rodea y que a veces nos parece mucho, Dios está actuando en el mundo con una fuerza aún mayor que ese mal que con muchas cabezas como los dragones y bestias del Apocalipsis parecen sofocar la acción del buen grano. Pero ahí está Dios actuando en la historia. Y la adhesión que nosotros tenemos a esa presencia de Dios que actúa en la historia, le llamamos fe en la divina providencia. Dios es providente, que significa que ve todo y que lo ve desde lejos y que lo ve desde cerca y que lo ve desde dentro, que no hay ni una hoja de un árbol que caiga si no es voluntad suya, que no hay nada que se mueva si Él no lo mueve. Por eso el cristiano, aún en los momentos de la historia que parecen ser más negros y donde parece que el mal ha vencido al bien, en esos momentos la fe del cristiano es todavía más grande en la acción del Dios providente, Padre Todopoderoso, Creador y Redentor. Por eso el reino de los cielos es la señoría de Dios, como nos dicen muchos salmos, que aquí cito, como dice el libro de Daniel, que habla también metafóricamente de ese Hijo del Hombre que traerá el poder de Dios al mundo. Por eso en el Antiguo Testamento, el judío piadoso acepta, reconoce la señoría de Dios sobre él, sobre el pueblo santo y sobre la historia. Se puede decir que la fe del antiguo Israel es reconocer ese poder de Dios y que su acción hace que la historia se trascienda a sí misma. ¿Qué significa esto? Hace que la historia tenga que ser leída en una nueva clave, en clave de fe, en clave de esperanza, en clave de amor, y que las acciones históricas, incluso las más negativas, incluso las menos para nuestra inteligencia comprensibles, llevan un significado profundo que no comprendemos siempre a primera vista, pero que están siempre sostenidas por el rector, el poder rector de la historia que es Dios. De este modo, Dios está preparando en el Antiguo Testamento la efusión de su poder en los tiempos mesiánicos que se tendrá con la venida de Jesucristo, el cual, lo veremos más tarde,
nos dice que la presencia del poder de Dios está en este mundo presente ya como levadura. La levadura es un grano pequeño, pero que puede crecer mucho. Y así es la presencia del cristiano en el mundo, que crece continuamente, aunque su crecimiento pasa inadvertido, que está oculto a los ojos del mundo, pero que es una energía divina que va mucho más allá de todo el poder físico que puedan tener todas las bombas atómicas que el poder humano pueda fabricar. Porque el que tiene el poder en la historia, el que tiene el verdadero poder, es aquel que es infinitamente inteligente, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente poderoso. Y ese es el Dios de Jesucristo, nuestro Dios, que es anunciado por Jesucristo, el Padre que nos ama como a niños pequeños. Ese reino está dentro de nosotros. El reino de Dios no vendrá de tal modo que se pueda observar o que se pueda decir que está ahí o que está allá, porque el reino de Dios está ya dentro de nosotros. Por eso en esta conversación, charla, lo que tenemos que ir haciendo es preparar un lugar para el poder de Cristo Salvador en nuestro corazón. El reino de Dios no viene muchas veces de modo observable, sino de improviso. Estaban haciendo oculto a todos los ojos de los más poderosos de la época cuando el Señor nacía en Belén. Y solo una mujer inmaculada y un hombre justo, María y José, con algunas bestias que les acompañaban en el pesebre, eran los testigos oculares de la acción poderosa de Dios en la historia, que haría que la historia, a partir de esa gruta que fue totalmente desconocida por los poderosos de entonces, hiciera que la misma historia se dividiera entre antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Porque el juego de la historia no está necesariamente allí donde los poderosos creen que la van a dirigir, sino allí donde Dios, en lo oculto de los corazones, reina como Rey y Señor. Por eso el reino de Dios es Jesús mismo, que predica ese reino, que nos pide una conversión alegre. Él mismo es la perla preciosa y el tesoro por el cual estamos dispuestos a venderlo todo. Él es la gracia que Dios nos da y Él es el compromiso moral hacia quien nosotros prometemos fidelidad y amor. Por eso, de frente a esta gracia que es el reino, de frente a este compromiso moral, la apertura que tenemos que tener es una disposición del alma que se abre a la acción divina y que no es autorreferente. En otras palabras, que no es egoísta. Y a mí, así me vienen a mi mente la expresión de San Juan Pablo II, cuando a pocos días de ser escogido, dijo al mundo entero: abrid de par en par vuestros corazones a Jesucristo. Por eso el reino es don y compromiso, es don y gracia. Un don y gracia que requiere de nuestra parte un empeño. Esa palabra que técnicamente algunos usando el griego le llaman ethos, que significa el compromiso moral, no es un mero moralismo, sino es el compromiso de amar más, de amar mejor, de amar más en Dios, todo incluyéndome a mí mismo. Bueno, esto es lo que nos dice del reino de Dios ese libro, Jesús de Nazaret, de
del Papa Benedicto. Resumiendo, el reino de Dios es el poder de Dios que se hace amor en la persona de Jesucristo y que se nos ofrece a cada uno de nosotros como acción salvadora del pecado y de la muerte, y que pide de cada uno de nosotros fe y conversión. Vamos a ver ahora algunas de las parábolas del reino que Jesús nos cuenta, que nos cuentan los evangelios, sobre todo Mateo, aunque no solo. Voy a hablar de la parábola del sembrador, del trigo y de la cizaña, del grano de la mostaza, de la levadura, el tesoro y la perla. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, inicia así, porque quisiera que evocáramos estas parábolas en el entorno geográfico y espiritual y moral en el que Jesús mismo las pronunció. Aquel día salió Jesús de casa. Para que lo imaginemos, a Jesús que sale de casa. Él tenía la casa de Pedro en Cafarnaún, que se le había prestado la suegra de Pedro, y se sentó a orillas del mar. Sale de casa a predicar. Él es capaz de convocar, de reunir en torno a sí mucha gente. La palabra es muchedumbre, mucha gente. Tanta que él hubo de subir a una barca en donde se sentó y desde allí predicaba quedándose la gente en la ribera para que todos le pudieran ver y escuchar. La primera parábola que nos cuenta San Mateo es la del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Y dice diciendo así, el reino de los cielos es como un sembrador. El reino de los cielos, el reino de Dios es esto. Salió. El Papa Francisco nos está insistiendo desde la primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que hay que salir. Que hay que salir. Es cierto, Jesús estuvo 30 años en Nazaret, no salió. Pero cuando salió, no paró de predicar. No se detuvo. Nosotros tenemos que, dice el Papa Francisco, ser una iglesia en salida. Una iglesia que no teme estar presente en un mundo sin ser de ese mundo. Lo contrario no es bueno, que es la estaticidad, el miedo, el repliegue, el no querer que nos tachen de católicos o de lo que sea. ¿Y quién es el que siembra? Pues se puede aplicar sea Dios Padre, sea Jesús mismo, sea cada uno de nosotros cuando predicamos el reino de Dios. Y tengo que decir, inspirándome en una frase de Juan Pablo II, en una de sus catequesis, cuando habla del libro del Apocalipsis, que cuando queremos predicar el reino de Dios hay muchos obstáculos del demonio, que no quiere que prediquemos el reino. Y el reino se predica, ya lo sabemos, con palabra, con obra y a veces con silencios. Silencios cuando no tenemos que hablar y hay que hacer que Dios hable y no nosotros. Sembrar. ¿Qué se siembra? La palabra de Dios. No sembramos nuestra palabra. No vamos a dar nuestras opiniones. No vamos a dar nuestros puntos de vista, sino sobre todo y ante todo queremos sembrar la palabra de Dios. Porque lo que necesita la gente es Dios. Y yo soy un instrumento, yo soy un mensajero, yo soy un enviado, yo soy un discípulo, yo soy un apóstol. Pero lo que buscan es a Él. Quien sacia sus corazones es Él. Yo a veces, me refiero yo, todos, cada uno de nosotros, tendremos que desaparecer. Tenemos que ser como un cristal que hace que pase la luz. Lo que cae en el camino. Hay semillas que caen en el camino
y vienen las aves y se las llevan esa semilla. ¿Por qué? Porque en el camino no se siembra, la tierra no está dura para que la semilla caiga. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Es tener el corazón endurecido, como la tierra del camino. Hay personas, hay seres, nosotros mismos, en fases de nuestra vida, de nuestra historia, hemos podido ser esta tierra dura. Entonces la semilla no penetra. La semilla se queda en la superficie. Y las aves del cielo, que son preocupaciones de la vida, los placeres, la soberbia, otras miles de cosas que no son Dios, se llevan la palabra de Dios. Lo que cae en piedras, hay parte que es un pedregal de ese terreno y no hay raíz. O si sale, no puede crecer, no da frutos. Son los obstáculos que ponemos a la palabra de Dios y que nos impiden acoger la palabra del reino. Porque enseguida explicará Jesús en esta misma parábola a sus discípulos, se seca la planta con el sol, se agosta. Cada uno de nosotros también tiene piedras en esa tierra que hay que quitar. Hay que quitar todos los obstáculos, o en el ambiente, o en el entorno, para que la semilla caiga en tierra buena. Y cuando hablo de nuestro corazón, hablo también del corazón de otros. A veces tendremos que ser instrumentos para quitar en el corazón de otros esas piedras. La que cae entre espinas o abrojos, donde hay ya otras plantas salvajes que ahogan el crecimiento de la semilla, son las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas, que impiden hacer que el reino crezca en nuestro corazón. Por eso, cada uno de nosotros tiene que ser y querer ser y hacer todo lo posible para que sea tierra buena. Pidámosle al Señor ser tierra buena. Hagámonos tierra buena, que da fruto en diversa proporción, 30, 60, 100 por uno. Hay que hacer de nuestro corazón esa tierra buena. El Señor ha hecho de nuestro corazón de por sí tierra buena, pero será parte nuestra también cultivar esa tierra en nosotros mismos. La segunda parábola que les presento con el Evangelio de San Mateo es la del trigo y de la cizaña. El reino de los cielos, empieza la parábola también, es como un hombre que sembró semilla en su campo. Pero aquí hay otro punto de comparación, y es que sembró semilla buena, pero vino el enemigo mientras él no estaba y sembró cizaña, grano malo, con el cual no se puede hacer pan. Semilla mala, semilla que no da fruto. ¿Quién es este enemigo? El Señor mismo lo dice. En primer lugar es el diablo, pero puede ser también el mundo o nuestras propias pasiones. El Señor nos dice que deja crecer la cizaña y el trigo. Ni una ni otra se ven durante el invierno, al menos hablo de Europa, y en primavera va despuntando el fruto, primero los pequeños tallos, y se ve que algunos son trigo y otros cizañas. Y decimos, ¿de dónde viene esta cizaña? Si Dios sembró trigo, ¿de dónde viene el mal en el mundo? Si Dios es bueno, ¿de dónde vendrá esto? La respuesta es, no viene de Dios lo malo. Lo malo no viene de Dios. Viene del enemigo, viene del diablo.
Nuestro campo, nuestra alma, es campo de Dios, pero también es campo del diablo. En ella pueden sembrar Dios y el diablo. Lutero, conocido por ser el iniciador del movimiento cismático en el siglo XVI, él mismo decía de sí mismo que era como un caballero que a veces montaba, diríamos, el caballo que era Dios o el diablo. Un hombre entre Dios y el diablo. Y a veces tenía fusiones místicas y a veces tenía momentos que parecían diabólicos. Puede ser un extremo, pero nosotros mismos reconocemos que en una sola jornada podemos tener inspiraciones muy buenas, pensamientos muy buenos, hacer buenas obras y al mismo tiempo caer en tentación de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y somos los mismos. El mismo que ha hecho una obra buena, después hace algo malo, porque somos campo en donde puede sembrar Dios y el demonio. Dios no impide que crezca la cizaña, no quiere que se corte con ella el trigo, los deja crecer. En el mundo, lo sabemos, hay bien y mal. Dios lo permite, el mal, aunque no lo quiere. Preferiríamos un mundo totalmente lleno de bien, pero en el mundo hay mal, hay que ser realistas. Y el mal, aunque Dios no lo quiere, lo tolera como parte de nuestra santificación, para ser pacientes. Porque, como decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Para que luchando contra el mal y tolerándolo, sin que nosotros consintamos a él, nos hagamos más santos. La parábola del grano de mostaza. El reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios, en este segundo punto, ¿qué significa? Que hay que luchar, que hay que combatir por hacer crecer el bien y por extirpar el mal. Tercero, la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Jesús toma todas estas comparaciones de la experiencia agrícola de los que oyen. Yo les confieso que nunca he visto en mi vida un grano de mostaza. Y por vez primera en mi vida vi Google para ver una imagen que pudiera poner y es este grano insignificante, casi no se ve, una semilla muy pequeña. Y dice Jesucristo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es un árbol grande. Así es el reino. Y así han sido las grandes obras en la iglesia. La semilla de la iglesia al inicio era muy pequeña, fue creciendo. Las grandes obras, congregaciones religiosas y otros movimientos en la iglesia. En nuestra misma vida, el reino a veces es pequeño. Nos comenzamos a interesar por una pequeñita cosa y Dios va actuando en el corazón y va haciéndose en él dueño y señor, como ese árbol grande y robusto que gracias a su acción poderosa, aunque al inicio era un pequeño grano, es ahora un árbol frondoso donde vienen los pájaros a encontrar refugio. El reino es como una levadura o fermento. El reino de los cielos es una levadura. Una mujer la pone en 3 medidas de harina para hacer pan. Después de un tiempo, la pone en 3 medidas diversas y se hace ese pan. Y crece diversamente. Los padres de la iglesia, siguiendo esta parábola, han dicho que el cristiano está en el mundo como un fermento en la masa.
Estamos en una masa, que San Agustín muy expresivamente llamaba masa de pecado, en una masa donde hay mucho mal, pero cada uno de nosotros tiene que ser un puntito de bien. Pero ese puntito, poca levadura, hace fermentar la masa. De modo que en torno a nosotros crezca pan bueno, fermente positivamente a través de la acción de Dios en nosotros, la acción de Dios en los demás. Y el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, que alguien por casualidad lo encuentra y dice: cáspita, esto es valiosísimo, voy a vender todo, para comprar el terreno porque me voy a quedar con el tesoro. Y lo hace lleno de alegría, porque sabe que va a ganar, porque sabe que es un buen negocio. El Señor está hablando a judíos. Sabemos que el pueblo judío se ha caracterizado por ser un buen comerciante. Gente que quiere hacer bien los negocios, quiere ganar los negocios. Dice, pues hagan buen negocio. Y el buen negocio es que vendan todo para que aparentemente perdiéndolo todo, ganen todo con mayúscula. Porque solo por una cosa merece la pena venderlo todo. Por Dios, por el reino, por Jesús. Lo mismo la perla. Como el mercader que anda buscando perlas finas, encuentra una, porque él tiene el ojo clínico para saber cuál es buena, y dice: hombre, esta es la que estaba buscando, vale millones. Vende todo para poder comprarla. Como el mercader que busca la perla fina, también nosotros tenemos que buscar esa perla fina del reino. Y al encontrarlo, tener el valor, la generosidad, la osadía de venderlo todo por el reino. De decir, es que esto es lo que vale. Lo demás vale relativamente. Como ese dicho popular, al final de la jornada, aquel que se salva sabe y al que no, no sabe nada. Quiere decir que al final de la vida, pues el que se salva es el que sabe. Tercer punto, concluyendo las parábolas del reino, donde el Señor nos explica cómo funciona este reino. Es un reino que es como una siembra, una semilla que hay que acoger. Se acoge en medio también de cizaña, pero es un reino que va creciendo escondido. Es un tesoro y una perla. En tercer lugar, vamos a ver la persona misma de Jesús, que es rey del amor. La primera cosa que vamos a ver es ese diálogo con Pilato, cuando Pilato le dice: pero tú eres rey. El segundo punto es esa inscripción que el mismo Pilato mandó poner sobre la cruz y que le dijeron: quítala. Y él dijo: no, ya lo he escrito. Y que dice así: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y la tercera es, vamos a ver, que Jesús es rey cuando reina en los corazones por el amor y la amistad. Primero, ¿tú eres rey de los judíos? Es la primera pregunta de Pilato cuando se encuentra frente a frente. Era el gobernador de esa región, tenía su sede en Cesarea, pero en la Pascua el gobernador, por pues quedar bien con los judíos, iba a Jerusalén. Era una acusación que le habían hecho a Jesús los jefes del Sanedrín de haberse proclamado rey, de haber entrado a Jerusalén como rey. Jesús le dice: bueno, ¿lo dices por ti o te lo han dicho? Y Pilato dice: yo no soy judío, yo no entiendo lo que vosotros tenéis en vuestra ley y costumbres. Me han entregado tu pueblo
me han dicho que tú te has proclamado rey. ¿Qué has hecho? Jesús les dice estas palabras que conocemos bien y que nos dicen mucho de su reino. Mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús no es de este mundo. Es de arriba, es del Padre, es de Dios. Jesús nunca tuvo interés de presentarse como algunos querían hacerlo, como jefe político. Él añade, si yo fuera un rey de este mundo, mis súbditos habrían combatido para que no me entregaran. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros que queremos construir el reino de Dios en el mundo, nos encontramos a veces diciendo, bueno, yo estoy predicando un reino que no es de aquí. No me entienden. Y a veces ni yo mismo lo entiendo, algo que no veo, que no toco. Pero en la fe lo vemos y lo tocamos y lo sentimos y lo percibimos y sabemos lo que es. A veces quisiéramos ya ver triunfar a Cristo en este mundo. Pensamos que ser cristianos es una marcha triunfal en la historia, que todos nos van a decir, ah, qué bueno es cristiano o es sacerdote. Y no es así. Muchas veces nos van a criticar, nos van a obstaculizar, van a hablar mal de nosotros y en ocasiones, pues nos van a matar. Los mártires son esos. Vamos a triunfar, vamos a ver triunfar muchas veces el mal en sus caras más oscuras. Y tenemos la tentación de descorazonarnos, de decir, no, esto no puede ser. No puede ser un Dios que permita todo esto. Tenemos que triunfar, nos tienen que, que reconocer lo que somos. El reino de Dios no es de aquí, es del cielo. Allí reina. Aquí pedimos que reine. Venga tu reino. Que venga su reino. Pero por desgracia, todavía reina en este mundo mucha cizaña, mucho mal. Pilato le vuelve a preguntar, luego, ¿tú eres rey? Jesús le dice, sí, yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Qué significa esto? Que para Jesucristo el reino es la verdad. En la medida en que haya verdad, Él reina. Y es lo que dijo a los judíos en una discusión con ellos. La verdad os hará libres. Jesús se proclama Rey de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él ha venido para proclamar la verdad y dar testimonio de ella. No ha venido para que lo aclamen rey político, sino ha venido para hablar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Palabra y pregunta que presentará Pilato. ¿Qué es la verdad? Pues quieren que les diga una definición muy sencilla de la verdad. ¿Qué es lo absolutamente verdadero? ¿Qué es aquello que no puede no ser? Que Dios es amor. Esa es la verdad. Que Dios es amor. Cualquier otra cosa son ídolos. Y amor con la A mayúscula. Un amor talmente todopoderoso que es capaz de hacerse
el menor y de asumir la muerte por amor. Jesús ha venido a revelarnos la verdad de que el Padre nos ama. Somos amados. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente, que Dios nos ama. Y esa es la gran revolución del cristianismo. Yo tuve una experiencia hace ya muchos años que una vez le dije a una chica esperando comprar un billete de avión en Nueva York porque había habido una tormenta de nieve y había que comprar nuevos billetes o cambiarlos. Estábamos esperando y no sé por qué yo le dije que Dios la amaba. Una chica de facciones asiáticas que vivía en Nueva York. Y al decirle eso, que Dios la amaba, Acuérdese que yo le mandé en un correo todo eso, Claudio. esta chica Acuérdese, no lo hagas. comenzó a llorar. Esta chica comenzó a llorar. Y yo le dije, bueno, ¿por qué lloras? Es que yo no sé, yo he querido decirte que Dios te ama, porque hablábamos en inglés y yo no hablo muy bien en inglés. Y dijo, no, yo he entendido, pero eres la primera persona que me dice esto. Dios me ama. Porque esa es la verdad. Cristo murió para que proclamáramos esta verdad. ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato. Pilato no espera la respuesta de Jesús, se va y desgraciadamente no solo no espera la respuesta, sino que vuelve para lavarse las manos y prácticamente dejar que sea el pueblo el que asuma la decisión de muerte, aunque él de algún modo la hace suya. Pilato tenía de frente a sí la verdad y no la reconoció. Muchas veces tenemos las cosas evidentes delante de nosotros y no las reconocemos. Después quiero hablar un poquito de este título que aquí tienen ustedes puestos en los 3 idiomas. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esta inscripción la leyeron todos. Estaba escrito en estos 3 idiomas. Y protestaron los judíos a Pilato diciéndole, no digas que es rey, sino que él ha dicho que es rey. Y Pilato dijo, lo que he escrito, he escrito. Era una costumbre poner un título por el motivo de la condena, ¿no? Ha sido ladrón, ha hecho esto o lo otro. Esa es la condena de Cristo, ser rey, proclamarse rey. Nosotros queremos que el título de la condena de Cristo sea verdadero no por la condena de él, sino por el título mismo, es decir, hacerlo rey. Y esos 3 idiomas expresan la universalidad del reino de Cristo, porque no solamente estaba escrito en hebreo, sino en latín, que era el idioma del imperio romano, y en griego, que era la lengua llamada koiné, que hablaba mucha gente. Y por lo tanto, Jesucristo es rey y queremos hacerlo rey de nuestros corazones. Él nos dijo, no os llamo siervos, os llamo amigos, y su amistad es para nosotros no solamente un honor, sino que es un modo concreto de que lo que nosotros pedimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, se haga realidad. No quiere ser un rey que imponga nada, sino quiere ser alguien que es mucho mayor que nosotros, pero quiere ponerse a nuestro nivel, quiere caminar con nosotros como caminó con los discípulos de Maús, quiere acompañarnos y eso sí,
como buen amigo, nunca nos deja solos. Es un amigo que quiere estar con nosotros de tal modo que viene dentro de nosotros, que se hace pan por nosotros y que nos pide, como les pidió a los discípulos, permaneced en mi amor. Ser amigo de Jesús implica en nosotros también un cambio de purificación, de iluminación y de unión. Estamos llamados a acoger ese reino como un amigo acoge a un amigo, a amarlo como se ama a un amigo, a tenerlo junto a nosotros como a un amigo. Lo más bello de esta vida es el amor de Jesús. Cuando Él realmente es, y lo quiere ser, Rey de mi corazón. Esa amistad la cultivamos a través de muchos medios: la oración, los sacramentos, el amor por los demás, especialmente los más indefensos y pobres. Y por amistad a Él llevamos nuestra propia cruz. Cuando la cruz nos pesa, decimos: Señor, la llevo por ti como tú la llevaste por mí. Y el gran misterio de la vida de los santos, de cualquier santo, es ese amor y esa amistad que cada uno de ellos ha tenido a Jesús. Por lo tanto, si queremos que Cristo reine, tenemos que hacerle un hueco en el corazón para llenarlo de su paz, de su amor, de su luz, de su gracia y de su bondad. De tal manera que cualquiera que nos vea pueda decir: es otro Cristo. Que nos transformemos en Él, que nos hagamos cada vez más como Él, que haya con Él un connubio de ideales y de proyectos comunes. Y quiero concluir, antes de la oración final, que será venga tu reino, con una cita un poco larga de un convertido, Benson, que ha escrito uno de los mejores libros sobre la amistad de Cristo. Al final del libro dice esto: es un convertido del anglicanismo a inicios del siglo XX. Creo que es John Hugh Benson, inglés. Así, mientras avanzamos en el camino de la vida entre miles de infidelidades y miles faltas, con desilusiones evidentes y pecados ocultos, mientras seguimos como Pedro en la oscuridad del arrepentimiento, donde emerge la mirada de Cristo luminoso, si nuestro corazón está contrito, mientras avanzamos ciegos por el dolor después del entusiasmo de la alegría y creemos encontrarlo muerto, mientras caminamos nos damos cuenta de que no hay campo en el que Él no esté presente, que no hay puerta de la cual Cristo pueda quedarse fuera, que no hay camino en el que nuestros corazones no puedan emocionarse con su compañía. Cuando lo descubrimos fuera de nosotros, en la mirada de los que amamos, en la voz de quienes nos regañan, en la espada de quienes nos traspasan, cuando lo encontramos en los sacramentos, en sus santos, cuando es así, lo encontramos sin engaño todavía vivo dentro de nosotros, lo encontramos metido en las médulas de nuestro ser, en los repliegues de los recuerdos que amamos, en lo profundo de nuestro ser que temíamos que hubiera sido completamente descuidado en la amistad personal con Cristo. Es decir, lo encontramos cuando somos amigos de Cristo en todas partes, también en nuestro interior. Es entonces cuando afirma su dominio, cuando su fuerza vence toda fuerza, cuando reivindica todos los derechos que son suyos, que pensábamos ser nuestros, y entonces para nuestra inteligencia Él es el más perfecto, para nuestra fantasía Él es la imagen y el sueño,
para nuestras esperanzas, Él es la respuesta global. Así, secundando sus dones y deseando la manifestación de su poder, nos hacemos completamente suyos y todo pensamiento entonces tendrá el sabor de su sabiduría. Ningún afecto será nuestro sino de Él, ningún deseo tendremos sino solo Él, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque no soy yo sino Cristo que vive en mí. Y entonces Él será nuestro Rey. Entonces podremos decir: Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Entonces podemos decir: Maránata, ven Señor Jesús. Entonces podemos santificarnos, transformarnos, curarnos, salvarnos, sentir toda la acción del Espíritu Santo para que el poder de Cristo se encargue de llevarme a cuestas en la historia del mundo y de mi vida, para que su amor me cubra, para que su misericordia me sane, para que su amistad me renueve, para que su luz me fortifique. Por eso pedimos esta oración a Cristo Rey, diciendo: Jesucristo, Señor Rey del universo, Rey de nuestros corazones, te pedimos que tu poder en forma de amor y salvación se manifieste en este mundo y llegues a nosotros a curarnos, salvarnos, redimirnos, levantarnos, darnos esperanza, darnos de tu gracia, ofrecernos tu misericordia, tus consuelos. María, Reina, corazón de tu Hijo, ruega por nosotros. Amén. Así sea. Así sea. Bueno, pues yo he concluido mi presentación. No sé cuánto tiempo hayan previsto y pues dejo la palabra más bien a María Claudia para ver si ella nos da indicaciones. Padre, primero que todo, Dios lo bendiga. Mil gracias por ese recorrido tan maravilloso que nos recuerda que el único reino es el de Cristo. Pensaba mientras usted hablaba en estos momentos de pandemia, donde llevamos más de 8 meses confinados, donde lo único que importa es el tener a Dios con nosotros, ¿cómo tiene de presencia eso que usted ha dicho? Tantos reinos banales que habíamos construido, la moda, la tecnología, tantísimas cosas que pasaron desde luego a un segundo plano porque descubrimos que lo único importante es tener a Dios, y teniéndolo a Él somos capaces de soportar no solo esto que está pasando, sino todo lo que nos venga. Y qué difícil, pienso, qué difícil es realmente ser testimonios ante los demás. Usted lo decía muy bien, el reino de Dios y la palabra se demuestra con el silencio, con la acción y con la palabra. Muchas veces nos dedicamos solo a hablar y hablar y nuestras obras no dicen eso mismo que estamos predicando. Padre, de verdad, y mañana, pues aquí hasta ahora vamos al mediodía. Mañana en esa fiesta de Cristo Rey, creo que todas las que hemos tenido el privilegio de estar hoy con usted, lo viviremos muchísimo más, veremos muchísimo más esa presencia de Dios, ese reino de Dios, y le diremos nuevamente que Él es nuestro Rey y que queremos hacer parte de su reino. Muchísimas gracias, Padre. Dejo el micrófono para mis hermanas, quienes quieran interactuar con el Padre. Nosotros no tenemos limitación, Padre, el límite nos lo pone usted de tiempo. Padre, ¿cómo podremos obtener esta plática para compartirla con nuestras familias, con tanta gente que se está perdiendo esto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos...? Yo no sé si la han grabado, porque si la han grabado... Padre, yo la he grabado y se la puedo pasar a Adriana
para que Adriana la distribuya en los diferentes grupos que ustedes tengan, empezando pues que se la haga llegar al padre primero que todo. Pero yo en Tabasco, Mari Claudia, ¿cómo la obtengo? Ya, si quieres por el chat, ponme tu correo y ahorita cuando terminemos yo te la hago llegar por correo. Pero en el chat del... Pues, Acá ¿uno enviar mensajes? Sí, en el chat de aquí de la reunión, ahí puedes escribir. Ah, sí. Te mando mi correo. Sí, señora. Muchas gracias, Mari Claudia. Con muchísimo gusto. Una vez que la tenga, la voy a poner. Yo tengo un canal YouTube, ahí también la podrían ver ahí. Ah, padre. ¿Cómo se llama el canal?